CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos una vez más a esta su emisora 89.1 frecuencia modulada y también no solo que transmite por vía radio a todo Costa Rica, sino también a todos aquellos que nos están viendo ya por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre con toda la información correspondiente para poder darles a ustedes contextos importantes de qué es lo que está pasando en Costa Rica y el mundo, y así ustedes puedan tomar las decisiones oportunas que nos hagan tener a todos una mejor calidad de vida y que entre todos podamos construir la Costa Rica que nuestros hijos y nietos merecen tener para tener calidad de vida. Esa es siempre la consigna, el rema, el eslogan, la visión con la cual trabajamos, y que siempre en la mesa de trabajo de la Fundación Red Democrática tenemos un abanico de temas que siempre están a disposición de todos ustedes, y gracias a todos los que siempre reportan sintonía, no solo en los comentarios de las redes sociales, sino también, por supuesto, en las diferentes plataformas y cuando conversamos en diferentes momentos con todos ustedes que hacen la referencia del reporte de sintonía. Hoy vamos a tener acá en unos pocos segundos ya a don Iván Barrantes, nuestro invitado del día de hoy, porque ya pasadas las elecciones y viendo cómo un segundo, ahora sí, viendo cómo se dieron los resultados de la campaña electoral, hay ciertos análisis que son urgentes hacer para que todos pongamos en contexto qué es lo que está pasando dentro y fuera de la realidad electoral. Es un juego que siempre está en constante movimiento y que nos pone en perspectivas de que los que en algún momento ganaron, hoy no están ganando, y los que no estaban ganando, y puede que ni siquiera es que son nuevos, sino que cambian de ropaje político, ahora sí están ganando. Es parte de los vaivenes, de los péndulos que se dan siempre a nivel electoral, y hoy vamos a responder con Iván la pregunta: ¿qué no hizo o qué dejó de hacer la oposición para que perdiera, indistintamente de lo que hizo el oficialismo? Hoy vamos a dejar o tratar de dejar al margen, hasta donde sea posible, qué fue lo que hizo el oficialismo con Pueblo Soberano y todas sus estructuras políticas para lograr el gane, y nos vamos a concentrar en qué fue lo que no hizo la oposición, que en algunos momentos, incluso con Iván, decíamos, no se está entendiendo el juego, no se está escuchando a la gente, no se están haciendo una cosa y otra. Y sobre eso vamos a hablar. No sé si ya Iván está por ahí. Ya veo aquí ha conectado. Y don Iván Barrantes. Aló, buenos días, don Jonathan. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Pues aquí estamos a las órdenes para ustedes gusten preguntar o que profundicemos. No, con todo gusto. Iván, nada más por detalles técnicos, con video o sin video. Mira, voy en el carro. Ya casi cuando me baje ya me instalo un poco y ya pongo video. Ok, perfecto. Mientras tanto, vamos avanzando. Don Iván, al margen, sí, la hipótesis del programa del día de hoy es: al margen de lo que hizo el oficialismo, al margen de los esfuerzos que hizo para ganar y todo lo que en ese contexto se puede analizar, hoy la idea con vos, y te lo comentaba antes, era analizar qué fue lo que dejó de hacer la oposición, o qué fue lo que no hizo, o qué fue lo que hizo mal la oposición para perder estas elecciones, porque siempre es ese un ejercicio importante
para comprender los escenarios y los ciclos políticos que hay en Costa Rica. A tu lectura, viendo las cosas como se desarrollaron, ¿qué dejó de hacer la oposición que generó el resultado que generó? Ya, es una combinación de factores, porque de plantearlo así, de que qué dejó hacer la oposición, es como tal vez restarle mérito al otro equipo, ¿verdad? O sea, Por eso decíamos, al margen de lo que hizo el oficialismo, que con todo mérito obviamente ganó. sí, sí, hay una serie de aciertos en el oficialismo y entonces la oposición tiene que organizarse para luchar contra ese bando, pues que se ha organizado bien, que tiene buenos datos a nivel de índices de imagen, índices de popularidad, aprobación del presidente, crecimiento sostenido de la candidata oficialista, crecimiento sostenido del partido oficialista, y pues logran romper algunos cálculos o supuestos. Esta vida es de supuestos. Al final uno no tiene una bola de cristal, Claro. ¿verdad? Uno no es el dueño la gente tiene una manía extraña, cree que uno se dedica a esto, como dicen en el algor popular, para pegarla, ¿verdad? Como si se fuera el trabajo. Uno lo que tiene que hacer es un análisis, un diagnóstico, y como en el ajedrez, eh, y yo creo que ajedrecista profesional, así es como funciona. Después de un análisis, uno tiene que tomar medidas, decisiones, jugadas de riesgo, al calor de hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y digamos que el oficialismo lo que logró destruir fueron tres hipótesis que eran válidas y que parte del éxito de ellos es haber logrado romper esos supuestos. El primer supuesto era que ante alta participación electoral, el triunfo estaba más complicado. En nuestro caso, nosotros teníamos tres escenarios. De 65% de participación para abajo, el oficialismo ganaba. Sí. De 65 a 70 estaba peleado, y de 70 para arriba era casi imposible que lo lograran. ¿Por qué? Porque cuando uno juega los diferentes escenarios con los diferentes porcentajes, con el padrón electoral definitivo, que es un valor absoluto fijo, usted le aplica los diferentes porcentajes y va tirando los diferentes universos o lo que llaman voto válido, y entonces es fácil saber ese 40% para ganar en primera vuelta en términos de valor absoluto, cuánto es. De 65% para abajo, de usted abajo 900,000 votos pasaba, o sea, o ganaba la primera vuelta. Eso para ellos estaba no fácil, pero lo tenían, ¿verdad? El tema era que arriba de 68, 69 ya empezamos a hablar de 1 millón de votos para arriba, y sí, nuestro supuesto era que ese volumen no existía. Como lo dije hace un rato, siempre hay un equipo al frente jugando. De un momento a otro, en enero, por ahí de la segunda semana, empezó una campaña muy agresiva del famoso 1 millón de votos. Sí. Quiere decir que alguien también hizo la tarea y se percató de que si existía participación, el 1 millón de votos era el número mágico. Y eso empieza a tomarse el ambiente, porque a partir de enero, y mucho propiciado por nosotros desde la campaña de Frente Amplio, era la participación electoral masiva, porque por rango de edad, el segmento que pesa más en el padrón, pero participa menos, es el segmento 18-35 años, donde ese partido tiene una fortaleza, y el candidato especialmente tiene una fortaleza muy, muy grande, ¿verdad? Muy sólida. No existen los datos ahorita, cómo se comportaron los segmentos de edad, pero por observación me da la impresión que el segmento joven siguió parqueado, y que lo que creció realmente a niveles estratosféricos es ese segmento entre 35 y 65 años. Porque 65 más, que es el adulto mayor, por más que crezca, es marginal su aporte en el crecimiento, porque pesan apenas 12% del padrón. El de 35 a 65 pesa 40 y algo, o sea, es grande, y son como el 62% del voto válido, de acuerdo a la última elección, 62-63. Si me decís que eso se disparó a 75-80% del voto válido, ese segmento de edad, te lo puedo firmar. Eso lo sabremos hasta que el tribunal ya emita el final, sí, y están los datos disponibles. Entonces, digamos que al percatarse de que podría darse ese escenario de alta participación, ellos trabajaron para conseguir ese 1 millón de votos, y es un trabajo que se basó más en el territorial. O sea, ahora estaba viendo los cuadros de inversión publicitaria por partido, donde Agenda Ciudadana lidera casi 1.000 millones, invirtió en publicidad total, y Pueblo Soberano está en cuarto lugar, creo. Está por arriba del PUS, Liberación,
Pueblo Soberano, Unidos Podemos y Frente Amplio. O sea, la campaña de Pueblo Soberano fue una campaña más de tierra que de aire, más en el territorio, más en las comunidades. Ahí, Iván, quiero hacerte una pausa porque en otros momentos hemos conversado y vos me decías muy claramente, todavía las campañas se ganan en tierra, todavía se ganan en la calle, todavía se ganan en los pueblos. Esa fue una de las más grandes diferencias operativas entre lo que hizo uno y lo que hicieron los 19 restantes en capacidad de puesta en escena en calle para poder convencer a la... Hay una combinación, depende mucho de tu realidad. Por ejemplo, Agenda Ciudadana, que era un partido prácticamente, que es el PAC, Acción Ciudadana, con una candidata, o sea, un partido muerto, muy deteriorado en términos de marca, con una candidata que es la esposa del presidente peor evaluado de los últimos 50 años. O sea, era un paquete difícil de vender. Algunas veces, en cualquier industria, en cualquier negocio, si uno quiere impulsar una marca que uno sabe cuyo valor, las características del producto no son las mejores, ahí uno aplica la filosofía de billetera mata galán, ¿verdad? Es el overkill que llaman, entonces es la sobreinversión. Lo que pasa es que hay límites, ¿verdad? Porque si invertiste, si tu inversión, la inversión de ellos más o menos representa el 45% del total ruido publicitario, lo que llamamos el share of voice, o sea, en lo que yo invierto en términos de ruido publicitario, el ruido al 100%, ¿cuánta tajada me llevé yo? Y ellos obtuvieron un 4% de votación. Es como decir que la marca X invirtió 45% de la categoría para obtener 4% de la participación de mercado. Eso significa invertir 10 veces más de su participación de mercado. Eso sí está en chino. Lo máximo que uno ve es una relación 5-1. Ya una relación 10-1 hay una sobreinversión y hay no voy a decir despilfarro, pero sí hay un uso de los recursos poco óptimos. Yo tengo un refrán, si ahí hubiera un director de marketing y fuera una empresa, hay que echarlo. Así de sencillo. Sí, así de fácil. Entonces, pero hay que entender, el objetivo de ellos es reposicionar de nuevo, ¿verdad? La marca deteriorada, la marca Acción Ciudadana, Claudia Dobles, etcétera, etcétera, y pues digamos que tenían una necesidad. Ahí hay que entender algo. Pueblo Soberano ya tenía el aire hecho y lo siguió teniendo en campaña y se llama el presidente Rodrigo Chávez. O sea, totalmente en la medida que Chávez tuviera protagonismo en la agenda y Pilar Cisneros, ese es el aire que se le estaba dando a la campaña de Laura Fernández, porque Laura Fernández sin ningún problema y sin ningún complejo, o sea, hablaba que ella era la continuidad y fotos de Chávez y, o sea, la beligerancia política a más no poder, pero era parte de su estrategia, simplemente era pegarse a algo que ya existía y que a la fecha y al día de hoy tiene 50-52% de aprobación como gestión presidencial. Entonces, digamos que si ese aire continuaba, había que enfocarse en tierra. Y eso fue lo que ellos pues hicieron. Realmente el talón de Aquiles del proyecto era el partido en términos de organización, lo cual lo hicieron muy bien porque viene el segundo punto. No solo lograron más de 1 millón de votos para evitar que la alta participación les diluyera el porcentaje, sino que redujeron al máximo el quiebre de voto. El quiebre de voto Pueblo Soberano fue de 10% entre diputados y presidencial. Eso te refleja que hubo un trabajo en territorio y yo ahí lo he dicho públicamente, le doy una felicitación y me quito el sombrero ante mi amigo Freddy González, conocido como Chito, que fue prácticamente el que se echó al hombro esa organización territorial y esa ejecución que estuvo muy bien, especialmente en las zonas rurales. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Aquí hay un tema que yo lo he tocado en otros programas, aquí hay un problema generacional grave, seriosísimo, donde se cree que las campañas se ganan vía digital, redes sociales y con influencers, y eso no es así. Por eso te hacía la pregunta, porque fue muy notorio que el trabajo de calle en esta ocasión sigue marcando la diferencia. Sigue marcando la diferencia porque, a ver, hay básicos, en cualquier negocio, en cualquier industria, hay básicos. Una vez, como le dije a un amigo suyo, Juan Carlos Campos, muy amigo suyo, mío también. Pero más tuyo, más tuyo. Puta muchacho, cuando estaba en la campaña de ustedes del 2018 y que quería hacer todas las cosas diferentes, yo le decía, vea,
toda industria tiene básicos. Digo, vos que sos asesor de Burger King, ¿sabe? Vos puedes decirme que vas a vender comida china en Burger King. Posiblemente vendería más, pero quiebra el negocio en 3 meses. ¿Por qué? Porque el negocio está conceptualizado, está diseñado y el espíritu y el alma es sobre el tema del fast food, ¿verdad? Sí. Entonces toda la cadena de suministro, toda la logística, todo el layout, todo el giro del negocio gira, valga la redundancia, alrededor de eso. En política es igual, hay básicos que nunca van a morir, y por más que le quieran estas nuevas generaciones que tienen soberbia intelectual, ¿verdad? Y a veces creen saberlo todo y al final no saben nada. Tienen que entender que hay ciertos básicos que son inmortales y que ahí estarán, y que cuando te topas con gente de la vieja escuela, como mucho la gente Pueblo Soberano es una rejunta, ¿verdad? Como cuando uno jugaba en carajillo, que es un rejuntado, y hay rejuntados que no les va mal. No estoy siendo despectivo. De una rejunta que tiene un chip, ahí está un Calixto Chávez, don Freddy González, o sea, de gente que tiene campañas en el cuerpo y que entiende que territorio, contacto con la gente y plata, ¿verdad? No importa si es en efectivo, pagando gente, acarreando, llevando buses. Yo veía cuando la gente los criticaba, que llevaban gente, pero yo le digo, pero está bien, porque esa foto da una sensación de triunfalismo. Claro. Están viendo esas imágenes, no se están cuestionando si los llevaron, les pagaron el almuerzo, les pagaron 10,000 pesos, yo qué sé, simplemente generar la foto, la imagen en la cabeza. Entonces, digamos que ellos fueron muy exitosos en eso, y la oposición se quedó muy anclada en la crítica, en el ataque, pero un ataque sin sentido. Yo lo dije en un programa y me han criticado mucho por eso, que a veces el antichavismo es más sectario y fanático que el chavismo mismo, porque entonces se pierde la perspectiva de lo que hay que hacer por quedarse enfocado en el ataque, en irse al cuerpo, especialmente a las formas que sí, son grotescas, y no son de recibo, pero quedándose pegado en atacar las formas del presidente Chávez, créame que no va a pasar absolutamente nada. Entonces sí, no hubo un entendimiento de lo que esta gente estaba proponiendo, cómo lo quería lograr. O sea, cuando usted ve el resultado y usted ve que el incremental prácticamente del primer lugar contra el segundo lugar, llámese Soberano contra Liberación, prácticamente está concentrado en ese diferencial que le sacó en las costas, ¿verdad? Realmente las costas, que son el 30% del padrón, representaron para esta gente casi que el 50% de su volumen. Sacaron 10 diputados en las 3 provincias, es lo que les permite llegar a esa cifra tan grande de 31, ¿verdad? Iván, cuando vemos ese diferencial que estás planteando, y cuando vemos esa diferencia tierra-aire, en algún momento incluso hemos conversado vos y yo de que no se estaba entendiendo cuál era la nueva realidad de la política en la cual el presidente Chávez puso al contexto nacional. Es decir, lo tradicional quedó enterrado y estamos en este momento en un nuevo juego, una nueva partida de ajedrez políticamente hablando. En algún momento se ha dicho de que la oposición nunca entendió el juego y que se metió a jugar en la cancha que a Chávez le interesaba, y que los mantuvo ahí y que les impidió eso generar una estrategia que pudiera generar un convencimiento y una conexión, una empatía. Eso realmente al final pasó, porque el incremento también de la oposición a favor de Álvaro Ramos generó 800 y resto mil de votos en un contexto obviamente que hay que explicar. No es necesariamente todo 100% fan de la propuesta, pero el contexto que se estaba hablando y que te estoy poniendo en el tapete de la nueva realidad y el nuevo discurso y el nuevo contexto, eso al final se entendió, o se entendió tarde, o se sigue sin entender en la oposición. Es que yo creo que hay un tema que no es tan sencillo como decir la política cambió, la forma de hacer política. No, eso no ha cambiado, eso se mantiene igual. Lo que ha cambiado, lo que ha mutado, lo que se ha transformado es la sociedad costarricense en este caso. O sea, la Costa Rica de hoy, en términos de idiosincrasia, en términos culturales, por llamarlo así, no es la misma de hace 30, 40 años. Hace 40 años, donde vos y yo crecimos, era un país más solidario, un país más seguro, un país más equitativo, igualitario, si quieres llamarlo,
cosa que no es hoy, un país más violento, menos solidario, más materialista, sabe ser quien pueda, más exitista y un exitismo basado en el exitismo material. O sea, cada día se parece más a Chile, les digo yo, o sea, es una ley de la jungla, sálvese quien pueda, y gana más fuerte. Todo asociado siempre a lo material. Entonces, ese cambio cultural lo que va generando es un nuevo sujeto que exige un nuevo relato. O sea, ya el relato, ya ese cuentico que el tico no es confrontativo, no le gusta la violencia, no le gustan los golpes, eso no es cierto, si no Chávez no tendría 55% de aprobación, ¿verdad? Entonces, esta es la prueba más fehaciente del error conceptual del que estamos hablando. Creo que no aceptar, no es ni siquiera entendimiento, no aceptar eso, especialmente en las élites intelectuales, académicas y económicas, de que esas formas que tanto critican, poco elegantes dirían algunos, son las formas que privan hoy en la sociedad. Entonces, alguien me decía, entonces hay que mimetizarse. No, tal vez no mimetizarse, pero salirse de la crítica, salirse del ninguneo. Y por eso yo dije ese día que el chavismo puede ser más, el antichavismo puede ser más fanático y más enfermizo que el chavismo mismo, porque la forma en que los no chavistas critican a los que votaron por Pueblo Soberano, y casi que haber votado por Pueblo Soberano es sinónimo de ser un inepto, ¿verdad? Un ignorante. Ese ninguneo te refleja el no entendimiento de lo que está pasando en términos sociales. Exactamente. Entonces ese no entendimiento te lleva a cometer errores y anclarte en fórmulas que al final son fórmulas que no van a funcionar porque el mercado, llamémoslo así, está demandando otra cosa. Eso es como que usted, me acuerdo mucho, yo trabajé todo el tiempo en gaseosas, o sea, toda mi vida, 40 años vendiendo agua azucarada, me decía una vez, fuera como que la industria de gaseosas no hubiera entendido que las tendencias de una vida más saludable son reales, estaban creciendo y se hubieran quedado empecinados en vender solo Coca-Cola, Fanta y Sprite. Sí. No, con el tiempo fueron entendiendo que había que vender agua, había que meterse en el mercado de los hidratantes, de las energéticas, meterle al agua vitamina, fibra, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, cualquier industria de bebidas, bueno, hay dos jugadores, Pepsi y Coca-Cola, 50% de su volumen viene de bebidas no gaseosas, o sea, o no colas, por decirlo así. O sea, si vos no entendés que el mundo va, o tu sociedad o tu entorno está cambiando y no haces los ajustes respectivos, el resultado es predecible y es un poco lo que pasó, ¿verdad? Ahora. ¿Y eso sigue pasando o ya se entendió durante la parte final de la campaña y post campaña que eso se estaba dando? Es que a lo que se entiende, por ejemplo, en este momento todavía en el Congreso, es el mismo barrial preelectoral, sigue siendo el mismo barrial. Y el mismo análisis de por qué llamaron es desmeritar una estrategia o una sociedad que está cambiando, como bien lo estás planteando, y creer que todavía existe la sociedad anterior que jugaba con formas y que jugaba con estándares. Sí, pero yo creo que el Congreso ya es un tema de esa convivencia, 4 años, en ese enfrentamiento, creo que ya es un tema casi personal, ¿verdad? Lo que estás viendo ahí. Y yo diría que eso no va a cambiar en los próximos 2-3 meses. Puede que se ponga peor, más bien. Sí, eso es cierto. Entonces yo no me quedaría pegado ahí. Me quedaría pegado, bueno, cómo va a funcionar la que viene, ¿verdad? Pero volviendo al punto que tocabas, si hay un poco entendimiento de los cambios en la psiquis del colectivo, y eso se refleja en las diferentes acciones, las diferentes campañas, diferentes posturas, la forma de enfrentar al enemigo. O sea, si usted no entiende que el enemigo se armó de la manera X, no lo puedes enfrentar de la manera Y. Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de eso, pero tienen que pasar estas cosas para que existan esos entendimientos. O sea, lo que no puede pasar es que a pesar de este triunfo apabullante del oficialismo, el no entendimiento continúe y entonces ahí sí, dentro de 4 años no van a ser 31, ahí sí van a ser los 40 diputados, ¿verdad? Ahí la gran pregunta es, bueno, el oficialismo ya ha perdido parte de su narrativa de que yo heredé un desastre, es culpa de las administraciones anteriores, la asamblea no me deja trabajar porque ahorita no es, o sea, está heredándose el mismo y la asamblea la tiene controlada, entonces, bueno, ahí va a tener un nivel de exigencia mucho más alta y ¿cómo se llama?
pretexto, por decirlo así, pues no va a estar presente. Así que eso va a ser interesante. Eso por un lado. Y segundo, la convivencia que vayan a tener el supraministro de la presidencia Chávez, que va a querer ejercer como presidente, y la presidenta electa, pues que hasta la fecha ha mostrado cierta, no voy a decir sumisión, pero cierto nivel de permiso. no, nivel de entreguismo, no, es que no sé, de sumisión, podríamos decir lo que es, y con respecto a la autoridad y al liderazgo del presidente Chávez. O sea, no, un momento luego. Ahí cuando, Iván, estás planteando esto de la nueva realidad, el nuevo entendimiento y que en algún momento la campaña de liberación, la campaña del Frente Aló, Amplio fueron los dos. aló. Te decía, Iván, que la campaña de liberación y la campaña del Frente Amplio son los dos que me parece medianamente en algún momento de la campaña, pero al final de la campaña más visiblemente entendieron el nuevo juego y lograron reinventarse para Frente Amplio sostener y aumentar un diputado y Liberación sostenerse en lo que tenía, por lo menos no perder. Y eso eran dos situaciones que no necesariamente eran seguras en algún momento de la campaña y los demás partidos prácticamente quedaron desaparecidos. Estamos teniendo algún problema técnico con don Iván Barrantes, ya estamos a punto de volver a reconectar, estamos analizando la realidad de la campaña que dejó de hacer la oposición o que no hizo la oposición o que no entendió la oposición del replanteamiento político del nuevo escenario electoral con un pueblo soberano que, en palabras de Iván Barrantes, generaba una suma de esfuerzos, él lo estipula y lo caracteriza como una rejunta, que sumó experiencia de la vieja guardia, y la vieja guardia es ya teniendo la campaña de aire, significa mediática, red social y demás, por parte de Casa Presidencial, con un vocero, con par de voceros tan importantes como Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez, se abocaron a la campaña de tierra, que es comunidad, que es territorio, que es lo que en algún momento popularmente se dice chancletear, y es tocar puertas y es convencer gente o es hablar con gente y es sumar expectativas con una retórica que ya había marcado y sigue marcando Casa Presidencial como la línea de un cambio efectivo, diferenciado del cambio que en algún momento planteó el Partido de Acción Ciudadana. Ellos lo planteaban de una forma más abierta y más natural, más confrontativa incluso, y servía para que las diferentes unidades humanas en tierra generaran ese convencimiento más empático con el 60% de las personas que siguen diciendo que tienen a Rodrigo Chávez como una persona de buen ver a nivel político, y como presidente de la República. Si ese 60% lograban generarle una empatía, pues básicamente era imposible que no perdieran. Lograron hacer eso, pero en el camino una reconstrucción retórica, una reconstrucción de la campaña que se pasó de la tradicionalmente generada, que les estaba impidiendo crecer más allá del 8-10%, al segundo lugar en aquel momento de las encuestas, en aquel momento de las mediciones que se hacían regularmente y cotidianamente, para pasar de ese 8 a un 33-34%, que fue lo que al final terminó generando la campaña de Álvaro Ramos en el Partido de Liberación Nacional, y de un Frente Amplio que logra sostener su cuota legislativa y más bien sumarle un diputado, llegar a 7, y los demás, no solo el planteamiento no les funcionó y no lograron redirigir a tiempo, sino que podríamos estar perfectamente diciendo que dejando afuera los que lograron entrar al Congreso, hay 15 partidos absolutamente invisibilizados, borrados del mapa electoral, y eso es complicado, y eso es difícil de
poder desarrollar en un escenario que poco o mucho todos rasparon votos, de 10.000 para arriba, todos esos votos hacían falta en la parte alta de la tabla, y la conversión de inversión versus fruto que está diciendo Iván, que tuvo coalición Agenda Ciudadana, pues básicamente fue más allá del establecimiento, el, no sé si en cabina me pueden ayudar a darle acceso a don Iván Barrantes, que está esperando que le den acceso en este momento para que nos puedan ayudar allá en controles y nos pueden asistir, por favor, para poder seguir conversando con Iván. Estamos generando esta relación de inversión versus fruto, que en el caso de Claudia Dobles logra su diputación, pero es la diputación más cara, mucho más cara que las anteriores del Partido Liberal Progresista, que habían sido también caras en el 2022, y genera un repensamiento obligado de lo que se tiene que desarrollar. Vamos a hacer un pequeño impasse para poder coordinar el ingreso de don Iván Barrantes a cabina, y ya regresamos con más aquí en Red Democrática. No se separen de esta señal, ya venimos, ahí está don Iván. Don Iván Barrantes, ahora sí, seguimos con el análisis que estabas gestando y planteando en función de la necesidad de entender qué fue lo que pasó, qué se dejó de hacer y qué viene de aquí en adelante, que yo creo que es lo importante de todo esto, Iván Barrantes. Tienes el micrófono apagado por aquello, Iván. Ahora sí, ahora no, está apagado. Ahora sí, adelante. Sí, no me queda claro dónde me quedé, porque se cortó el Zoom, como que no me había percatado. Pues estabas hablando, de hecho. Mira, estábamos planteando es el mismo contexto de la campaña Tierra-Aire, de los nuevos Entender, y si al final Liberación y Frente Amplio fueron los dos únicos que lograron entender el reposicionamiento de la campaña para poder enderezar y poder sostener posición, porque los dos sostienen posición, pero el resto de los partidos o no entendieron o entendieron tarde o ni siquiera entraron al juego, porque no lograron el más mínimo, la más mínima visualización política. Sí, ahí sería un poco temerario decir que hubo un entendimiento, una estrategia, una redefinición y que por eso hay un resultado. Hay una cuestión también que puede resultar medio circunstancial. Si hay un entendimiento de que ante un eventual movimiento fuerte del mundo de la indecisión, podía darse una suerte de lo que llaman voto útil, ¿verdad? La gente en son de broma decía, no sé por quién votar, pero voy a votar por el que haya segundo. Sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, también hay un entendimiento de las diferentes cargas negativas que tenían las diferentes propuestas. Y cuando uno veía, digamos, los que estaban compitiendo y estaban invitando a los debates, usted entendía que una Claudia Dobles, en la medida que el fantasma del PAC de Carlos Alvarado empezara a aparecer, esa candidatura no iba a despegar. O sea, habían sido muy hábiles a mantener eso como medio oculto, ¿verdad? Claro. La candidatura de Ariel Robles, sabíamos que el estigma, el estereotipo del comunismo del Frente Amplio y su excesiva juventud, que lo hacía atractivo para los jóvenes, pero lo hacía entrar en duda a los adultos de su capacidad de gobernabilidad, dada su inexperiencia, era un tema pues que se tenía que trabajar, pero el tiempo era limitado, ¿verdad? Era corto. Se sabía que Fabricio, pues su excesiva pegazón con el gobierno le iba a pasar factura, tal cual pasó. Lo mismo Natalia, que prácticamente quedó fuera del partido desde el año pasado. En el caso de Juan Carlos Hidalgo, que hizo una muy buena campaña, se mostró como un buen candidato, de tener problemas de su fracción PUS, que parecía una fracción oficialista, y la gente empezó a identificar a ese PUS como un aliado del gobierno, y la mayoría de ese movimiento de voto útil era un voto no chavista, que lo que buscaba era un depositario correcto. En ese escenario, pues la figura de Álvaro Ramos, así calladito, sin meterse mucho con nadie, tranquilo, sin pelearse, él enfocado en la parte donde es bueno, que es la parte más técnica, él es un tecnócrata, logra convertirse como una opción potable,
a esa lógica del voto útil, y se da una situación súper interesante, que el votante que se decide por esa línea del voto útil, casi que cuando uno ve la diferencia de votos entre diputados y presidencial de Liberación, son 300.000 votos la diferencia, 300.000 votos más para la opción presidencial que los diputados, algo que nunca había pasado en ese partido. Y cuando usted ve el Frente Amplio, ve 200.000 votos más para diputados versus presidencial. Los quiebres de voto en Agenda Ciudadana y de Soberano fueron muy, muy pequeños, 10% apenas, y en el PUS pues se dio lo que siempre se da, más votos por las diputaciones que por la presidencial. En el Viendo caso ese de fenómeno, esos volúmenes en Liberación y el Frente Amplio. Ajá. Eso mismo te iba a preguntar, si Liberación y el Frente Amplio se intercalaron los votos. Uno podría afirmar que el votante útil, por llamarlo así, es un sujeto que votó presidencial por Álvaro Ramos, que le parecía más potable por todo este cero olas que aplicó, ¿verdad? Y que hay que reconocérselo, fue muy fiel a su libreto y lo que él creía, un tipo conservador, de familia, tranquilo, ¿verdad? Cero conflicto, nada del cuerpo a cuerpo. En los debates usted lo vio, parecía casi que estaba compadre al lado con todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pareciera que el votante útil optó por esa opción, menos radicalizada, menos polarizante, y por los diputados del Frente Amplio, donde la campaña del Frente Amplio pues logra reforzar el trabajo y la imagen que logró construir la bancada actual, a la cual sí se le considera una verdadera bancada de oposición. Creo que ese posicionamiento de verdadera oposición que ha logrado el Frente Amplio es bastante positiva, bastante fuerte, y le dio réditos en esta elección nacional, definitivamente. De hecho, Iván, el Frente Amplio logra algo que nunca había logrado, que es sostener más uno de los diputados que estaban ejerciendo. Es decir, del 14 al 18 tenían una bancada grande y en el 18 bajan a uno. Y ahora de uno pasan a 6 que tienen ahorita y logran sostener esos 6 y subir a uno. Y eso nunca había aumentado, nunca había sido logrado de parte del Frente Amplio, con un cambio de discurso no luciendo tan radical y generando esa posiciones que se podían encontrar y viendo a Ariel como una persona con la que se podía conversar. Y eso es algo que, por eso te planteo, Frente Amplio logra ese mover y esa perspectiva, ese escenario hacia diciembre y enero, lo logra adecuadamente. Y como dices Álvaro, logra sostener su libreto y logra verse como una persona con experiencia capaz de hacer las cosas, de ser un voto útil. Los demás no logran esa perspectiva. Coincido en la buena campaña y el buen candidato que es Juan Carlos, pero más allá de eso, los demás, los otros 16, no logran, 15, 16, no logran generar ese cambio y apuestan a una campaña tradicional, tras de todo sin plata y tras de todo sin estructura, y casi que condenados a no tener el mayor éxito en el escenario ya electoral. Pasa, mi querido amigo, es que cuando hay una polarización de este tipo, no hay cama para tanta gente. Exactamente. Usted lo vio en el 2018, cuando se dio, a mí esta elección se me pareció mucho en el 2018, guardando las distancias, cuando se dio el fenómeno Carlos Alvarado. O sea, el voto no fue para Carlos, el voto fue en contra de un concepto con el cual mucha gente no está de acuerdo, y digamos que Carlos en ese momento tuvo la virtud de ser el único que no se metió en el discurso conservador. O sea, la campaña de Antonio Álvarez, lejos de seguirse diferenciando entonces por la parte técnica, entró a jugar a un campo donde él no era el mensajero correcto. Sí. Entonces, la mayoría quedaron expulsados. Yo me acuerdo que habían, ¿cómo se llama? Partidos que aspiraban a una diputación y no sacaron ni uno, porque cuando se da una polarización de ese tipo, la masa crítica se mueve a los extremos. Entonces no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente, y creo que eso pasó acá. Cuando uno ve los niveles de votación que logró un partido como Pueblo Soberano y esa cantidad de diputados, no hay mucho espacio realmente. Sí, de acuerdo. Entonces hay mucho de eso, y bueno, yo no sé si yo creo que hay un entendimiento, pero qué complicado cuando no tenés recursos, no tenés apoyos, los mismos sectores que típicamente apoyaban entraron en una especie de análisis parálisis, esperando a ver cuál era el famoso escapado del pelotón. Por eso la última semana fue vital, y especialmente en los últimos 3 días, algunas platas empezaron a fluir.
pero ya no había espacio para los jugadores o los players que aspiraban. Yo te diría que de los 20, habían 12 que realmente, pues, lo que pasó, ¿verdad? Esos 12 se concentraron apenas, creo que ni el 5% de la votación total. Entonces ya vuelve la pregunta de qué tan efectivo y qué tan necesario sea la participación de tantos partidos. Ahí no hay que pelearse con la participación. Lo que hay que decir es, bueno, tal vez hay que empezar a ponerse más duro, más estricto en cómo formar un partido, cuáles son los requisitos y qué hay que cumplir para poder participar. Mira, más allá de eso, en todo sentido, y entonces cuando las barreras de entrada son bajas, pues cualquiera puede competir al final. Iván, es que para mí, y ahí tal vez difiero un poco de vos, aunque tal vez complemento a las dos. ¿Me escuchas? ¿Escucha, Iván? Ahora sí es que se quedó pegado. Ok, el tema es que no es necesariamente si hay muchos o pocos partidos, es cuál es el nicho y cuál es la posición política que va a tener ese partido, porque los que quieren jugar a cubrir a todo el país no van a tener mayor ancho de banda porque difícilmente se le queda bien al Dios y al diablo. El tema es que muchos de esos partidos quisieron jugar como que son los inmaculados y que son los capaces de poder gobernar para todos, y ahí no era el tema para poder plantear y estipular ese paradigma o esa realidad. Los partidos que generaron un nicho o los partidos que generaron una propuesta, un valor, son los que al final lograron marcar un poco la diferencia y distanciarse del resto. Un Frente Amplio, un Pueblo Soberano, el mismo Liberación Nacional, el mismo Agenda Ciudadana logró amasar parte, o muy poquito, pero parte de su masa crítica, por lo menos más que en el 22, y los que no lo hicieron simplemente quedaron relegados. Y ahí la pregunta, en estos 8 minutos que quedan, 10 minutos que quedan, Iván, es ¿qué sigue de aquí en adelante? ¿Cuál es el tablero político, partidario y legislativo que sigue de aquí en adelante para dentro de 2 años, para dentro de 4 años? Porque yo creo que las reglas sí están cambiando. Y ese sí están cambiando, entonces tenemos que entender lo que quiere la gente para poder entender qué es lo que hay que darles. Y como bien decías vos en el 22, cuando estábamos en algún momento coincidiendo y trabajando juntos, usted no puede cambiar el personaje, pero sí puede identificar cuál es el personaje que se quiere para poder buscar el mejor actor posible. Y a partir de ahí presentar una muy buena campaña. ¿Cuál es la nueva realidad que se está presentando, Iván? Mira, de nuevo, no hay nueva realidad. Simplemente tenés que adaptar el estilo y la forma de juego. La realidad es un cambio más social. Eso tiene una implicancia mucho más fuerte en términos de y de forma de decir y hacer las cosas. ¿Me escuchas ahí? Se escucha un poco lejos, embotado, como si te pusieran los... ¿Ahí? Un poco lejos. Ahí ahora. Ahora sí, dale. Ok. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, creo que sí ya hay que ponerse serio en el tema de o sea, qué hay que hacer y cuáles son los requisitos para poder competir. O sea, creo que las barreras del SHA están muy bajas para poder formar un partido. Bueno, recoger 3.000 firmas, hacer las cantonales, que es una cantonal de 8 viejos de una casa y listo. O sea, creo que hay que ponerse más duro. Alguna gente dice que no, porque entonces limita la participación, pero es que la excesiva participación no está llevando a ningún lado. No está llevando a ningún lado. Prácticamente 8 partidos de estos 20 concentraron el 95% del volumen de los votos. Y los otros 12 se tuvieron que repartir el 5%. Ahí ves votaciones de 4.000, de 5.000, o sea, cosas, ¿verdad?, que realmente no están bien. Entonces, sí creo que hay que hacer el tribunal tiene que hacer una redefinición de qué significa formar e inscribir un partido, y como partido, qué tenés que hacer para poder competir. Eso definitivo. Número 2, los partidos tienen hoy la oportunidad de realmente replantearse mucho de lo que es su organización o muchos de sus temas,
porque con la nueva ley, con la modificación que se logró, que se aprobó en septiembre, ya la plata que no se gaste, o sea, si vos generaste por fórmula, caso de liberación, 12 mil millones de colones y tu campaña costó 5.000, los 7.000 se quedan de fondo. Y Sí. el segundo cambio, que es súper positivo, es que entonces yo ya puedo generar bonos A de deuda política por ese fondo. ¿Qué significa eso? Tengo plata y al tener bonos A, esos bonos A pueden ser garantía para un fideicomiso o ser un sujeto de crédito. Eso le va a permitir a los partidos tener fondeo y poder de nuevo retomar lo que han dejado olvidado, que es todo el tema de la capacitación, la organización, la reconstrucción ideológica y de fondo de los partidos y tratar de salirse ya de ese esquema casi electorero y esa municipalización de la que han sido víctimas en los últimos años. Exacto. Porque la lógica de un partido es que sea un centro generador de ideas, ¿verdad? Y de visión país. Yo sí lo entiendo, si no hay recursos, difícil, pero ahora con las modificaciones que se han dado, existe esa posibilidad. Entonces, yo creo que hay que ahí los partidos también profesionalizarse más. Eso implica entonces un rol más protagónico de los que aspiran a ser presidentes de los partidos, de los secretarios generales. Empezar ya a dejar también como sociedad de ser tan mojigata y tan viata. Yo no entiendo cómo un presidente de partido no gana un salario o un secretario general no gana un salario. Porque en la medida que les pagues un salario pueden dedicarse a tiempo completo. Si no pagas un salario es a tiempos ahí, a como pueda. Y vos sabés qué pasa cuando uno se dedica a algo a como pueda, ¿verdad? Simplemente Sí, claro. y la excelencia queda a un lado. Entonces, creo que hay condiciones para que se replanteen muchas cosas y que entonces tengamos partidos más sólidos, más fuertes. La base de la democracia, mucho la base de nuestra democracia consiste en la fortaleza de los partidos políticos. Yo Iván, discrepo totalmente con Pilar Cisneros, de ahí se ilustra que no sabe nada en política cuando habla que los partidos políticos no son necesarios. Si la gente no afirma un partido no es porque no sea necesario, es porque realmente los partidos no están hablando y no están ejecutando en la forma que conecte con ese sujeto. Iván, es tiempo de repensar el tema de la coalición que en algún momento lo has puesto sobre la mesa. Una coalición de verdad de muchos partidos, una agrupación de oposición para poder enfrentar al oficialismo. Sí, creo que están las condiciones en este momento. Yo que vengo de cultura coalición lo entiendo perfectamente. Y están las condiciones porque al existir 31 votos de un lado, si no se hace bloque, de los otros 4 están listos, ¿verdad? Entonces se van a ver forzados a unirse de facto. Y eso puede crear las condiciones para llegar a algún, ¿cómo se llama? A algún planteamiento más formal, más de hecho, de derecho, perdón, con respecto a una futura coalición, que es una coalición que tendría un objetivo muy sencillo, no a la continuidad. Ahora, aquí también depende, ¿verdad? Sí. Esto en el papel muy fácil, pero si viene la primera elección municipal al gobierno no le fue bien, porque los 2 años no han sido buenos, de ahí algo de Liberación y el PUS les vuelve a ir mejor, y este cuento de la coalición muere ahí, ¿verdad? La idea de la coalición va a ser posible en la medida que el gobierno y el proyecto continuista esté fuerte. Si no Sí. está fuerte, las fuerzas más tradicionales van a razonar de una forma simplista que bueno, no hay necesidad de unirse porque el rival se le puede derrotar de forma individual y ahí se acabó todo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno y de la oposición en ese preciso paso que estás poniendo sobre la mesa, de que es medir cuál es la forma en la que se va a plantear el juego en estos 4 años para poder ver si se puede hacer la coalición o no? ¿Cuál es la expectativa que vos tenés en función de las primeras de tanteo en la actual asamblea, la que viene, más bien, la nueva, con el gobierno de Laura Fernández? Mira, acá hay 2 situaciones. Primero, tiene que haber una aceptación tácita de parte de los diferentes actores de que hay. Si siguen haciendo lo mismo, si esta vez les pegaron el susto, para la próxima no queda así en cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estarán los 40 diputados y un control total de la situación. Y ya con 3 gobiernos seguidos, la consolidación en las estructuras institucionales va a ser total. Sí. ¿Okay? Entonces, creo que tiene que haber conciencia de que operando igual, ese va a ser el desenlace. Si esa conciencia existe
y simultáneamente las acciones del gobierno, llámese del futuro ministro de la presidencia, Rodrigo Chávez, siguen demostrando cuál es el norte, el rumbo y el objetivo, ahí se van a crear las condiciones para que algunos liderazgos, y liderazgos no necesariamente son candidatos, no necesariamente son de partidos políticos, sino gente que logre desde la retórica y desde la acción poder empezar a organizar un plan con un objetivo, y el objetivo es no a la continuidad. No a la continuidad, ¿por qué? Porque está claro de que tomando el control, el objetivo que ya discursivamente un ministro de la presidencia como Chávez no va a tener ningún problema en decirlo y trabajar de esa manera. Y ojo, ¿por qué digo el presidente Chávez? Porque es definitivo que Chávez no se va a bajar de la tarima ni se va a quitar el micrófono. Va a seguir, y esa es la segunda parte. En toda esa dinámica, la forma en que se dé la relación entre el actual ministro de la presidencia, el actual presidente, dentro de 3 meses, presidente y ministro de la presidencia, yo creo que eso es un caso insólito a nivel mundial, ¿no? De que la presidenta electa sea nombrada ministra de la presidencia y 3 meses después esa ministra de la presidencia pasa a ser presidente oficial y el que era presidente pasa a ser ministro de la presidencia. Eso yo creo que es peor que la doña que la primera dama asuma como presidenta. No sé, es como raro. Pero bueno, esa relación, el éxito o no éxito de esa relación va a ser clave en todo esto. Va a ser clave en todo esto porque el factor disonante, el factor distorsionador, el factor transgresor sigue siendo y seguirá siendo Rodrigo Chávez. Si ese factor se impone y se fortalece, le da más aire a la idea de una coalición y de no la continuidad. Si ese factor se debilita y eventualmente es expulsado o no llega a buen puerto, podrían abrirse puertas de negociación interesantes. Pareciera que doña Laura sí ha dado señales de que quiere llevar la fiesta en paz, pero va a ser imposible llevar la fiesta en paz con un factor disonante y transgresor como el que tiene ahí ministro de la presidencia, con un agravante, bueno, una realidad, no es agravante. Al hombre le encanta ejercer, ¿verdad? Le encanta ejercer y le encanta, como dirían en mi barrio, y no importa, usted sabe, le encanta sacársela para demostrar que es el más fuerte. Entonces, ese factor va a ser determinante en la forma en que se dé la relación y en la forma como ese gobierno ejecute los primeros 3 meses. Para finalizar, en minuto y medio, Iván, la oposición nueva, en la nueva asamblea, a tu juicio, ¿tendría que tener un estilo defensivo o un estilo ofensivo contra el oficialismo? Tiene que tener un estilo proactivo, tiene que tener un estilo ofensivo, pero no ofensivo entendido como la ofensa, sino ofensivo como con proactividad y llevar la delantera, ¿verdad? Ahí definitivamente la fracción del Frente Amplio va a imponer su ritmo, dada su mayor experiencia y bagaje político, y más acostumbrada a un juego de este tipo. Sí. Y especialmente José María Villalta, ya un hombre mucho más de experiencia, con 2 campañas presidenciales en el cuerpo, 3 veces diputado, o sea, realmente es el hombre con más expertise y más conocimiento de esos 57. Eso va a terminar, ¿cómo se llama? Generando una diferencia. Y ver usted, hace 2 semanas el Frente Amplio inmediatamente marcó la cancha, convocando una conferencia de prensa y pues poniendo en la mesa un pacto sobre cuáles son los temas que no se van a transar con el gobierno. O sea, eso se llama marcar la cancha. Pero veo ayer una publicación del tipo para negociar un proyecto país. Yo digo, ¿cómo se nota la falta de bagaje? O sea, Iván, se te está cortando la señal. El presidente anda insinuando que va a ir a reclutar 7 diputados de liberación. Ahí. Ahora sí, y ya tenemos que ir despidiendo, mi querido amigo. ¿Aló? Bueno, don Jonathan, muchas gracias por la invitación. Siempre se nos queda corto el tiempo, pero bueno, hay mucho que hablar, pero nos quedan 4 años para seguir hablando. Muchas gracias por todo. Totalmente de acuerdo, gracias por el espacio y gracias a ustedes que han estado en sintonía. Mañana vamos a estar con Edición Economía, así que no se lo pierda, sigamos aprendiendo y sigamos analizando, sigamos entendiendo qué es lo que está pasando en Costa Rica para tomar muy buenas decisiones
Hasta la próxima, si Dios así lo permite.